Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que es bastante resistente a los screamers. ¡Uy! ¡Ah! Y está ahí. Miles Upshur es un extrovertido periodista de Denver, la ciudad más poblada del estado de Colorado, que anteriormente había sido despedido como resultado de publicar material inaceptable sobre la situación en Afganistán. Un día en el año 2013, tras volver de su trabajo actual, de la nada recibe un correo de una fuente anónima que le aseguraba que en un hospital psiquiátrico al sur del estado estaban haciendo extraños experimentos con los pacientes desde que la corporación Murkoff la había comprado hace algunos años. Así que en busca de una buena exclusiva y con el fin de pasar desapercibido, Miles decide ir de noche en su automóvil todoterreno hacia el sitio. El hospital psiquiátrico de Mount Massive, el cual había cerrado sus puertas en 1971, entre escándalo y secretismo gubernamental. Sin embargo, según su investigación, la compañía Sistemas Psiquiátricos Murkoff había abierto nuevamente las puertas del recinto en el año 2009. Algo muy extraño, ya que esta corporación tenía un gran historial de rentabilidad disfrazada de caridad, pero nunca en suelo estadounidense. Así que con el objetivo de acabar con esto y descubrir las verdaderas intenciones de esta corporación, Miles llega finalmente, encontrando la entrada aparentemente abandonada y sin vigilancia. Así que él toma sus notas, algunas baterías y su videocámara para grabarlo todo, entrando y observando el lugar muy vacío, lo que le causa incomodidad y preocupación, ya que no parecía haber ningún vigilante o personal alguno en este hospital. Además, la lúgubre fachada de la estructura le causa escalofríos. Algo no andaba bien. Sin embargo, el periodista decidido intenta ingresar encontrándose con numerosos camiones del ejército aparcados allí y con la puerta principal del recinto cerrada, por lo que él se ve obligado a escalar a una de las ventanas a través de varios andamios localizados en un lateral del edificio. Extrañamente, al ingresar, el foco de la habitación se funde, por lo que él tiene que utilizar la visión nocturna de su cámara a fin de ver mientras graba a detalle toda la evidencia de esta travesía. Mientras avanza a través de los pasillos siguientes, él se encuentra con manchas de sangre y signos de violencia, por lo que deduciendo qué es lo que le esperaba más adelante, él decide avanzar, pues la verdad sobre la corporación debía de ser revelada. Así que al atravesar por un ducto de ventilación y bajar, Miles ve que solo tiene un camino disponible: la librería, disponiéndose a entrar. De pronto un cuerpo colgado sorprende su camino, por lo que esforzándose por mantener su postura, él decide adentrarse en esta oscura habitación, grabando horrorizado el lugar lleno de cadáveres masacrados de los guardias y agentes de la división táctica de Murkoff. Una traumatizante y terrorífica escena. De pronto se encuentra con un sobreviviente empalado que, a punto de morir, lo insta a escapar del edificio, escondiéndose de los malditos pacientes, dándole instrucciones para desbloquear las puertas principales del asilo para salir. Así que, inseguro de sí mismo, el reportero avanza intentando atravesar una barricada. Little pig. Mientras Miles se encontraba aún herido en el piso, uno de los pacientes se le acerca llamándose a sí mismo el Padre Martin. Él, al ver las grabaciones del reportero, agradece a su Dios por haber enviado a este apóstol, retirándose tras decirle a Miles que se protegiera, pues tenía una misión que cumplir. Sin entender qué demonios estaba pasando y cómo era posible la existencia de esta criatura enorme que lo había derribado, el reportero decide escapar de este maldito lugar, buscando la sala de control de seguridad para desbloquear la puerta principal, encontrando una nota en el vestíbulo donde la seguridad de Murkoff había declarado una contaminación ambiental en el lugar. Encontrando otro archivo de un paciente llamado Chris Walker, que parecía ser el enorme fenómeno que lo había derribado, un ex policía militar que había sido utilizado para un misterioso proyecto llamado Wall Rider, además de que los pacientes eran llamados variantes. Intrigado por todo esto, el reportero logra llegar a la sala de seguridad, pero antes de poder activar los controles, el Padre Martin lo toma por la espalda, sedándolo mientras afirmaba que aún no podía irse. There is so much yet for you to witness. Mostrándole grabaciones de seguridad de su dios, el Wall Rider, una aparente entidad sobrenatural e invisible que eliminaba brutalmente a un escuadrón de seguridad de Murkoff. Mierda.
Con esto el reportero despierta en una celda acolchonada, logrando salir y encontrando a muchas variantes horriblemente mutadas. Pronto él es interrumpido por dos gemelos deformes que muestran sus deseos de matar al reportero, pero ellos no podían ya que el padre Martin se los había prohibido. Tras esto él avanza por el lugar, siguiendo las instrucciones que el padre le había dejado con rayones de sangre en las paredes, encontrando pacientes catatónicos y dementes, llegando a las duchas donde él atestigua a Chris Walker asesinando horriblemente a un guardia de seguridad, encontrándose con él posteriormente y llevando a una persecución que termina con el reportero cayendo a causa de una explosión de las tuberías. Además, él se encuentra nuevamente a los gemelos, quienes deciden seguir sus impulsos, iniciando una desesperada persecución para matarlo, obligándolo a escapar por las alcantarillas, donde él tiene que ocultarse de Walker, quien lo cazaba. A pesar de todo esto, Miles continúa tomando evidencia de todo lo que estaba pasando en este terrible lugar, mientras se preguntaba qué clase de experimentos eran llevados a cabo allí y qué demonios era el Walrider, mientras escuchaba a algunos pacientes hablar sobre el Dr. Wernicke, un hombre que llevaba años muerto, pero quien parecía estar detrás de todo esto. Well, what kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Sorpresivamente, al llegar al pabellón masculino, él altera las variantes, iniciando una caótica persecución donde Miles atraviesa desesperadamente por varias habitaciones, saltando a través de precipicios, mientras los pacientes gritaban el nombre de Walrider y el Dr. Wernicke. Pero justo cuando él queda encerrado en una habitación, alguien baja un montaplatos pidiéndole que suba, por lo que él sin dudarlo lo hace. Pero esto resulta ser una trampa, pues él termina siendo atrapado por el Dr. Richard Traeger, quien parecía ser un ex empleado de Murkoff, sometido a los mismos experimentos de los pacientes, atándolo a una silla de ruedas y llevándolo a su consultorio, donde él corta dos de sus dedos con unas enormes tijeras. Afortunadamente, cuando él se retira, el reportero puede soltarse, atravesando el lugar y escapando por un ascensor, donde el doctor lo intercepta, iniciando un forcejeo y derrotándolo al dejar la mitad de su torso atrapado en las puertas del ascensor. Con esto, Miles se encuentra nuevamente con el padre Martin, quien agradece de verle con vida y le pide encontrarse con él en el exterior del manicomio. Sin embargo, al salir, la tormenta arrecia y el chico puede ver el contorno de una figura humanoide que se desvanece y lo acecha. Por lo que, entendiendo que esto era el llamado Walrider, el chico se horroriza, escabulléndose y llegando al pabellón femenino. Allí él ve al padre sobre una cornisa, quien le explica que pronto todo esto tendría sentido. Sin entender sus dementes afirmaciones bíblicas, el chico decide subir por otro camino que le indica el padre, pues no había camino directo hacia él, avanzando por este lugar que parecía tener muchos más signos de deterioro, pues cuando Murkoff había aperturado el asilo nuevamente, solo lo había hecho para hombres. Lamentablemente, en su camino, el piso donde él se encontraba se derrumba debajo de sus pies, por lo que su cámara cae rompiendo su lente, y al bajar a recuperarla, él es atacado por más variantes y los gemelos. Afortunadamente, tras una terrorífica persecución en la oscuridad, Upshot logra llegar a la capilla para reunirse finalmente con el padre Martin, encontrándolo crucificado frente a muchos de sus seguidores, incluidos los gemelos, afirmando que el apóstol podía retirarse ya que tenía las pruebas suficientes para esparcir el evangelio de su Dios, entregándole la llave del elevador principal e inmolándose a sí mismo. Abrumado ante esto, Miles usa el ascensor, siendo engañado por el padre y llegando a una instalación subterránea y secreta de la corporación Murkoff. Sorpresivamente, en su camino, el Walrider se materializa ante él, pudiendo verlo gracias a la visión nocturna de su cámara, por lo que Miles escapa caóticamente, hasta que Chris Walker lo intercepta, disponiéndose a matarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, el Walrider lo ataca, eliminándolo finalmente y desapareciendo. Miles no entiende un carajo de lo que estaba pasando, pero al avanzar, él se encuentra finalmente con el Dr. Rudolf Wernicke, quien continuaba vivo y decide revelarle al fin la verdad a este confundido reportero. El hospital psiquiátrico de Mount Massive había cerrado en 1971 a causa de que el gobierno había realizado el proyecto MK Ultra con los pacientes, reclutando científicos de la Alemania nazi para experimentar con el control mental, entre los que se encontraba el Dr. Wernicke, quien había cofundado la corporación Murkoff con Alan Turing, con principal interés en la nanotecnología. La muerte de Wernicke había sido montada para dirigir esta empresa llena de macabros experimentos, como el proyecto Walrider, que en realidad no era un ente sobrenatural,
sino a un conjunto de nanobots creados originalmente para la Alemania nazi y los cuales eran controlados por Billy Hope, el único paciente que había logrado sobrevivir al motor morfogénico, una máquina creada por la corporación para controlar a estos enjambres a través de estados de sueño lúcidos, por lo que ellos habían perdido el control del asilo cuando Billy se había revelado. Además, las variantes, como ellos se referían a los pacientes, eran el resultado de la exposición a sesiones de terapia diseñadas para inducir estados mentales extremos para ser candidatos para este motor, desarrollando las deformidades y capacidades psicosomáticas de todos los pacientes de Mount Massive. Por lo que, al revelarle esta terrible verdad, el doctor afirma que Miles no podía escapar mientras el Walrider siguiera con vida, por lo que le da una serie de instrucciones para desconectar el soporte vital de Billy, algo que beneficiaría a ambos. Por lo que el reportero no tiene más opción que hacerlo, dejando que Billy Hope, un niño sin problemas mentales que había sido vendido por su madre a la corporación Murkoff, se ahogara en su propia sangre. Lamentablemente, en ese momento el Walrider, aparentemente sin un anfitrión, lo toma por sorpresa golpeando brutalmente a Miles, desvaneciendo el enjambre frente a sus ojos y aparentemente fusionándose con su cuerpo, cayendo al piso y quedando gravemente herido. Con esto el reportero se arrastra a la salida, con la evidencia suficiente para cumplir su objetivo principal, acabar con esta macabra corporación. Pero su camino es interrumpido por el Dr. Wernicke, acompañado de varios soldados de Murkoff. ¡Maldita sea! Gott im Himmel. You have become the host. Jesus, God, what is that?